Hey, hola. El día de hoy te hablaremos acerca de la Reforma Protestante, sus causas y consecuencias. Lo primero que debemos saber es ¿qué es la Reforma Protestante? Bueno, se le conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestante. De esta manera se produjo la Reforma religiosa, ruptura que derivó en el surgimiento de distintas iglesias protestantes que se expandieron en Europa y el resto del mundo. A continuación, veamos cuáles son las principales causas por la cual surgió esta reforma. Dentro de las primeras causas tenemos a las causas religiosas que son la crisis moral de la Iglesia, en donde los líderes de la Iglesia no atendían a sus funciones y tareas espirituales y que estaban más preocupados por su situación personal y terrenal. Al igual que tenemos la corrupción del clero, desprestigio del papado e ignoración del clero. Muchos sacerdotes mostraban una ignoración casi total de la doctrina católica. Igual podemos hablar sobre las causas políticas, tales como el fortalecimiento de la autoridad monárquica en relación al papado, y también la aparición de un incipiente nacionalismo, donde cada estado con su lengua, su pueblo y sus costumbres buscan ser diferenciados de otros estados. Así también tenemos las causas económicas, como sería la codicia de los bienes de la Iglesia y la erupción de una nueva clase social, la burguesía. Después de escuchar aquellas de las causas de la Reforma Protestante, debemos presentarle a los precursores, ya que en la Edad Media algunos espíritus rebeldes iniciaron el movimiento de la Reforma Protestante y merecen por lo tanto el título de precursores. Ellos fueron Pedro Baldo. Baldo consiguió que los evangelios y libros de la Biblia fueran traducidos al habla común y se atrevió a predicar en las calles. Fue excomulgado, perseguido y expulsado junto con sus discípulos, que eran los valdenenses. Juan Wycliffe rechazaba la autoridad del Papa, consideraba el pan y el vino meramente como símbolos. De hecho, aconsejaba la interpretación libre de la Biblia. Tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Juan Hus opuso a los muchos abusos que vio en la Iglesia Católica Romana, como la simonía. Fue condenado y quemado vivo en 1415 por la Iglesia Católica. Jerónimo Savonarola, monje dominico italiano, condenó el lujo, el lucro, la depravación de los poderes y la corrupción de la Iglesia Católica, contra la búsqueda de la gloria y contra la sodomía. Fue aprisionado, condenado, colgado y quemado. La Reforma Protestante contaba con diversos propósitos. Uno de ellos era la supresión de los abusos de la Iglesia, también así uno de los aspectos más controvertidos del mensaje de Lutero estaba relacionado con su intento de rebajar la importancia del Papa. Así, después de la guerra que hubo por la lucha de ideologías acerca del poder de la Iglesia Católica, terminó aparentemente con la derrota del emperador Carlos V, no tuvo otro remedio que firmar la Paz de Habsburgo en 1955, que reconocía el principio de libertad religiosa y la cual dividió el imperio alemán en dos confesiones cristianas, luteros y católicos, otorgando a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión y a practicarlo dentro de sus estados. De esta manera, los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Debemos mencionar que la doctrina protestante de Lutero se extendió con rapidez por algunos estados de Europa: Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Suiza, Francia e Inglaterra. Posteriormente a la protesta de Lutero, un siglo más tarde el movimiento estalló en varios lugares, principalmente en Alemania.
y se extendió por toda Europa Occidental. Los reformadores dirigentes más nombrados entonces fueron John Calvin, Ulrico Zwinglio en Suiza y John Knox en Escocia. De esta manera obtenemos el luterismo por Martín Lutero, el calvinismo por el teólogo francés Juan Calvino, la doctrina religiosa cristiana anglicanismo y el movimiento anabaptista o anabautista, mejor conocido como anabaptismo. La reforma ayudó mucho para lograr el mundo moderno, claramente junto al Renacimiento y el humanismo, dejando así una serie de consecuencias. Las consecuencias religiosas que se obtuvieron son la ruptura del monopolio religioso de la Iglesia Católica y la Contrarreforma. En cuanto a las consecuencias políticas, son que las monarquías europeas se fortalecieron frente a la Iglesia Católica. Hubo guerras religiosas y se promueve la división entre la Iglesia y el Estado. En las consecuencias económicas encontramos la nueva ética laboral que promovió el desarrollo del capitalismo y por último las consecuencias socioculturales. En estas se encuentra la alfabetización y fomento de la educación, la defensa de libertades y dignidad humana y la migración judía al este de Europa. Y con eso llegamos al fin. Realmente es un tema muy interesante y extenso. Espero que le haya gustado. Adiós.